Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de entrar en la historia de hoy, recuerda suscribirte, dejar tu like, comentar lo que piensas y, si quieres apoyar este espacio aún más, puedes pulsar el botón unirse para convertirte en miembro exclusivo de nuestra comunidad. Ahora, acompáñanos a desentrañar una de las tormentas de redes más intensas de la semana. Hay silencios que retumban más fuerte que cualquier declaración, pausas que dicen más que un párrafo entero. Días enteros pasaron con la gente observando cada movimiento o la ausencia de movimiento de Can Yaman, esperando ese instante en que decidiera romper el mutismo que lo envolvía como una neblina espesa. Y, cuando por fin optó por hablar, no lo hizo con estruendo ni con una lista de reproches. Apareció sereno, con una calma que parecía a punto de quebrarse, y con una voz medida, como si cada sílaba hubiera sido sopesada antes de salir. Eligió la honestidad sin herir, la claridad sin golpear. Y ese gesto dejó al descubierto una verdad que muchos preferían ignorar. Todo comenzó con unos segundos inestables, capturados entre música alta y luces tenues. Una cámara de teléfono registró a Can Yaman inclinándose hacia una joven. Sus rostros quedaron a escasos centímetros, las miradas concentradas en una conversación inaudible. El video no ofrecía principio ni final, no daba contexto ni mostraba palabras, solo insinuaba cercanía. Era un fragmento disfrazado de totalidad. Pero en un mundo hambriento de espectáculo, un fragmento basta para encender millones de opiniones. En cuestión de horas, ese clip se desparramó por internet, transformándose en munición para quienes desean ver traición donde quizás no la hay. Desde ese instante, el silencio de Can se convirtió en un campo de batalla. Cada hora sin respuesta fue leída como una confesión, cada ausencia en redes se interpretó como un susurro de culpa. Hubo quienes proclamaron que esas imágenes eran pruebas insoslayables, y otros que insistieron en que la perspectiva puede deformar cualquier verdad hasta volverla irreconocible. Pronto se asentó una certeza peligrosa. Multitudes creyeron haber presenciado un escándalo, aunque lo único que habían visto era un rumor comprimido en la ventana más pequeña imaginable. La noche que lo cambió todo llegó sin anunciarse con fanfarrias. En un evento organizado por una marca a la que presta su imagen, Can Yaman enfrentó las preguntas que giraban a su alrededor como humo espeso. Tenía el cansancio en los ojos y una firmeza contenida en la voz, no por temor, sino por una sinceridad casi dolorosa. Explicó que la mujer del video era una amiga de la infancia, alguien que existe muy por fuera de la historia ficticia que los desconocidos fabricaron a toda velocidad. Aclaró que la charla capturada era privada, no romántica, y que se había malinterpretado al verse recortada, como si el contexto fuese un lujo prescindible. Más importante aún, no se defendió solo a sí mismo, protegió la dignidad de esa otra persona arrojada a la vorágine sin permiso. Recordó a la prensa que la intención no se puede descifrar desde un ángulo ni a partir de segundos temblorosos. Recalcó que nadie tiene derecho a exigirle la publicación de su estado sentimental como si su vida fuera un producto envuelto para consumo masivo. Y en ese punto, sin pronunciarla, una presencia se volvió inevitable en la conversación, Demet Özdemir. Su nombre apareció como un latido contenido, no porque lo dijera, sino porque el impulso de resguardar la intimidad del vínculo dejaba claro a quien estaba cuidando. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha permanecido, desde hace años, en ese filo donde el afecto real se niega a convertirse en espectáculo. Lo de ellos ha sido una elección constante por el resguardo frente a la exhibición, un pacto tácito con la privacidad en un entorno que premia lo contrario. Irónicamente, esa misma reserva es la que alimentó sospechas, que esta semana se prendieron como pólvora. Cuando dos personas deciden no abrir la ventana de su mundo íntimo, el público intenta derribar la puerta. Quienes conocen de cerca a Demet aseguran que su silencio no es debilidad ni aceptación de una falta, es dignidad pura. No ha colgado frases crípticas, ni respondió con indirectas en redes, ni convirtió su estado emocional en un desfile de pistas. No permite que la curiosidad ajena dicte sus reacciones. Protege su calma, incluso cuando el Internet le exige una actuación. La describen como alguien que valora la lealtad, el trabajo y la familia más que el aplauso efímero de la pantalla. Para ella, el amor no es un escaparate, es un jardín a cuidar lejos de los flashes. Un amigo cercano a Can, que prefirió mantenerse en el anonimato, lo retrató profundamente sacudido, no por temor al juicio, sino por lo que ocurre cuando la confianza empieza a agrietarse. Cuando un futuro armado con lealtad puede ser reescrito por la cámara de un desconocido, el mundo exterior se transforma en un frente de batalla donde la sinceridad se usa como munición para el caos. Hay un dolor muy particular en ver cómo una amistad genuina, la de esa conocida de años que aparecía en el video, se convierte en arma arrojadiza contra ti.
Es la herida de ver lo cotidiano convertido en espectáculo y lo inocente en sospechoso. Aún después de su declaración prudente y sentida, el debate siguió encendido en comentarios, hilos y páginas de fans. Algunos se negaron a escuchar cualquier cosa que no fuera la interpretación más superficial del clip. Pidieron más pruebas, más explicaciones, más exposición. Otros comenzaron a disculparse, dándose cuenta de que habían dejado que un rumor dictara un veredicto. El tono colectivo cambió de la condena a la duda, de la acusación a la pregunta. La honestidad de Khan no silenció el ruido, pero modificó su ritmo. Detrás de cada palabra suya vibró un mensaje que iba más allá de la defensa personal. Fue una declaración. Los límites privados siguen importando, incluso en un mundo que parece decidido a borrarlos. Prefirió no sacrificar la paz de otra persona para justificar la propia. Rehusó transformar sus vínculos en un espectáculo para calmar el apetito de los curiosos. Y, con ese gesto, recordó a todos que ser famoso no equivale a pertenecerle a la multitud. En los días por venir, podría aparecer más gente dispuesta a sumar su versión. La mujer del video tal vez elija salir a validar la historia, o quizá prefiera permanecer en silencio, honrando una amistad que fue retorcida hasta convertirla en titular. Puede que surjan nuevos ángulos, o que no haya nada más que añadir. Pero, ocurra lo que ocurra, una verdad se sostiene con firmeza. Khan negó la traición no con excusas, sino con principios. Y esos principios ahora flotan en el aire como una pregunta dirigida a todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a dejar que las personas sean humanas o exigimos entretenimiento, cueste lo que cueste? Mientras tanto, Demet mantiene su rumbo, concentrada en su trabajo y en los suyos, sin convertir su reacción en parte del show. No necesita aplaudir ni señalar, su postura es una línea clara en la arena, lo importante no se negocia con el ruido. Quien haya seguido su trayectoria, sabe que su fortaleza nunca ha dependido de titulares fáciles. Y, aunque el público reclame gestos visibles, lo verdaderamente sólido ocurre lejos de esa vitrina. Esta no es la primera vez que una imagen sacada de su contexto seduce a la audiencia con la promesa de la verdad absoluta. Pero las memorias de esas tormentas anteriores enseñan lo mismo que intenta subrayar Khan ahora. Una toma cerrada miente por omisión, y la prisa por acusar siempre cobra su peaje. La calma con la que habló, la forma en que eligió proteger y no exhibir, dicen más que cualquier comunicado escrito por un departamento de crisis. Hay una humanidad testaruda en su manera de enfrentarlo, una terquedad noble en no entregar a los suyos al tribunal hambriento de pruebas espectaculares. Quien quiera ver arrepentimientos dramatizados o frases diseñadas para prender tendencias se quedará esperando. No hubo poses, hubo una invitación a respirar. Si algo conmueve de esta historia es la tensión entre lo que se exige de una pareja de alto perfil y lo que ellos se permiten mostrar. Khan y Demet han construido un refugio que no está hecho de negaciones, sino de selecciones. Deciden qué parte del corazón comparten y cuál se reservan, aunque eso encienda la sospecha de quienes confunden discreción con ocultamiento. Llegados a este punto, la pregunta deja de ser qué pasó en esos segundos borrosos y pasa a ser qué esperamos del amor cuando lo miramos desde afuera. ¿Queremos entenderlo? ¿O preferimos devorarlo? ¿Vamos a pedirle a cada gesto que se vuelva público? ¿Aceptaremos que hay silencios que protegen más que 1000 explicaciones? La historia de esta semana, con sus rumores y sus prisas, termina por dejarnos con un espejo incómodo. El que nos obliga a preguntarnos si consumimos a las personas como si fueran historias hechas a medida. Ahora bien, queridos espectadores de escándalos de series turcas, ¿ustedes qué opinan? ¿Las relaciones de los famosos deberían permanecer en la esfera privada, o la fama convierte la transparencia en una exigencia permanente? ¿Unos segundos de video alcanzan para acusar a alguien? Queremos leerte. Déjanos tu comentario con respeto. Dinos si crees que la prudencia de Khan Yaman fue suficiente o si esperarías otro tipo de gesto, y comparte cómo percibes el silencio firme de Demet Özdemir. No olvides, dale like a este video, deja tu comentario y suscríbete a Escándalos de Series Turcas. Y, si te nace apoyar todavía más este trabajo, puedes pulsar el botón unirse y ayudarnos a seguir trayéndote historias contadas con tiempo, cuidado y criterio. Gracias por mirar. Hasta la próxima entrega. Mantente atento, mantente amable, y recuerda que no todo lo que ves en una pantalla es la verdad entera.